chicos, ahora sí vamos a empezar. Ya me avisan si es que hay algún inconveniente con las imágenes o algo. Ya, entonces vamos a empezar primero con el tema de lo que es reacciones alérgicas. Sí, básicamente, lo que vamos a manejar, tienen que saber bien en lo que es reacciones alérgicas son estas tres, ¿sí? Urticaria, el angioedema y el shock anafiláctico. Entonces, esas tres tienen que saberlas identificar bien clínicamente porque recuerden que como es la parte práctica, pues en su mayoría deberían venir casos clínicos, ¿no? Entonces, parte de cómo ustedes afronten el examen va a ser de que sepamos identificar apropiadamente una urticaria, ¿no? Entonces, en una urticaria, pues es una reacción alérgica en la cual va a haber aparición de la lesión típica que es abones y prurito, ¿no? Con enrojecimiento de la piel, ¿ya? Entonces, y secundario a la exposición a un determinado alérgeno, ¿no? Entonces, a la exposición a un alérgeno que puede ser un alérgeno ambiental, un alérgeno que está en contacto por la piel, un alérgeno por vía digestiva, etcétera, ¿sí? Eso es en el caso de la urticaria. En el caso del angioedema, pues va a haber la tumefacción, ¿no? Es el síntoma, signo primordial, y puede haber dolor también asociado. Y generalmente, mientras que la urticaria puede ser en cualquier zona del cuerpo, el angioedema generalmente se encara en región distal de extremidades y en genitales, ¿sí? Y el shock anafiláctico es como que un estadio severo de estos dos, ¿sí? ¿No? El shock anafiláctico. Y la anafilaxia, que es el otro término que debemos conocer, la anafilaxia, es una urticaria o angioedema en la cual se agregan síntomas sistémicos, ¿sí? Síntomas sistémicos. ¿De qué síntomas sistémicos estamos hablando? ¿No? Del compromiso respiratorio, que está caracterizado por la aparición de sibilancias, por la aparición de insuficiencia respiratoria. También puede haber molestias gastrointestinales como dolor abdominal, diarrea. Entonces hay que identificar esos puntos para ver si nos están hablando de una afilaxia con probable shock anafiláctico o nos están hablando de una urticaria simple o un angioedema simple. Entonces, ya teniendo eso en consideración, pues lo que tenemos que hacer es ver cómo es el manejo, ¿no? Ahora, en cuanto al manejo, primero tenemos que definir si la urticaria es una urgencia o no, ¿no? Si no es una urgencia, pues estamos hablando de una urticaria aguda, como pueden ver acá, con una duración menos de 6 semanas, o una urticaria crónica con una duración mayor a 6 semanas, ¿sí? Vamos a hablar en lo que es urgencia. Si estamos hablando de una urgencia, ¿cuál va a ser el tratamiento urgente? Los anti-H1, ¿sí? Por vía oral. Si los cuadros son muy extensos o sintomáticos, podemos dar prednisona o metilprednisolona vía oral, ¿ya? Y generalmente la dosis que figura acá es la dosis de prednisona, ¿no? Que es con lo que debería irse el paciente, 0.5 a máximo 1 miligramos por kilo día durante 5 días, ¿ya? Ahora, si estamos ante una urticaria aguda, que es una duración menos de 6 semanas, hay que dar también anti-H1 no sedantes, un comprimido al día por vía oral durante al menos 15 a 20 días, ¿no? Y en el casos agudos, 15 a 20 días en casos agudos y meses y años en crónicos, ¿sí? Y cuando hay una exacerbación, se puede agregar un curso corto de prednisolona o prednisona a la misma dosis que figura aquí, ¿sí? 0.5 a 1 miligramo. Ahora, digamos, para hacer un resumen, tenemos esto, ¿no? En el caso de una urticaria aguda, pues lo que vamos a hacer es antihistamínicos inicialmente, ¿sí? Antihistamínicos, ¿ya? Y corticoides en caso de mayor intensidad del cuadro o presencia de angioedema. Entonces, si yo regreso aquí, voy a ver que
cuando esté ante una urticaria, de preferencia solo voy a utilizar antihistamínicos, ¿sí? ¿Y de qué va a depender el uso de oral o intravenoso o intramuscular? De la gravedad del episodio. Ahora, ¿y los corticoides en qué casos vamos a utilizarlos? Cuando haya presencia de angioedema, ¿sí? Ahora, ¿qué hacer? O mejor dicho, en una urticaria sencilla, ¿no? En la cual solamente hay un compromiso a nivel de la piel, con lo que les he dicho, ¿ameritaría el tratamiento con corticoides? Pues la respuesta sería no, ¿no? No deberíamos manejarlo de esa manera. Solo deberíamos manejar con antihistamínicos, ¿no? Y dentro de los antihistamínicos, los de primera generación, que es la clorfenamina, es el que deberíamos manejar cuando utilizamos endovenoso o intramuscular. Y cuando vamos a utilizar oral, ya entrarían los de segunda generación, ¿no? Que aquí tenemos a ver un ratito. Tenemos a cetiricina, tenemos a loratadina, ¿no? Fexofenadina por ahí, fenadina, ¿sí? ¿No? La diferencia de estos es que no provocan tanta somnolencia, ¿no? Como los de, estos son menos somnolencia. Pero potencia, estos son un poquito más potentes, ¿no? Entonces, para casos severos, pues preferimos los de primera generación. Y ya para casos, digamos, más leves, utilizamos los de segunda generación orales, ¿sí? Ahora, si más bien nosotros estamos ante un cuadro de angioedema, ¿qué utilizaremos? Pues corticoides más antihistamínicos endovenosos, ¿sí? Endovenosos. Ahora, adrenalina se puede utilizar en el caso de una urticaria aguda, pues cuando estemos ante una anafilaxia, ¿sí? ¿Y qué es una anafilaxia? Pues lo que dice acá, afectación de 2 o más órganos debe emplearse precozmente, ¿no? La anafilaxia basta es el compromiso de un órgano. Entonces, si hay compromiso, una anafilaxia con un compromiso de un solo órgano, ¿qué tratamiento será? Pues regreso aquí. Corticoides más antihistamínicos. Pero si ya hay afectación de 2 o más órganos, el tratamiento sería adrenalina, ¿sí? Ahora, ¿se utilizará broncodilatadores, expansores del plasma, soporte vital? Sí, ¿no? Si hay síntomas bronquiales y si hay shock presente, ¿no? Si el paciente tuviera sibilantes o si el paciente ya está en un shock, tenemos que utilizar expansores del plasma, ¿no? Suero fisiológico, etc. Ahora, en el caso de una urticaria crónica, pues, ¿qué hacemos? No podemos dar corticoides orales a dosis bajas, estamos hablando de 0.5 miligramos por kilo de prednisona. ¿Ya? Como dosis de ataque, luego podemos llegar a una dosis tan baja como 5 miligramos, ¿sí? Que es la dosis de mantenimiento generalmente. Utilizamos esta dosis de mantenimiento de 5 miligramos de prednisona, ¿sí? Podemos utilizar ciclosporina, doxepina, anti-H2, aquí entra ranitidina, o malizumab, que utilizamos en casos de asma, sulfasalacina, metrotexate, plasmaféresis. Los antihistamínicos de segunda generación podemos dar dosis hasta 4 veces las habituales, ¿no? La mayoría de los antihistamínicos, su dosis habitual es cada 24 horas una tableta, ¿sí?
Y en casos, como dice, podemos dar hasta 4 veces lo habitual, se pueden dar hasta 2 tabletas cada 12 horas. ¿Sí? Se debe subir escalonadamente, ¿no? Hasta obtener una respuesta. En cuanto a los corticoides de la prednisona, como dice de acá, hay que generalmente dar pautas cortas, ¿no? De 3 a 5 días, para evitar la aparición de una insuficiencia suprarrenal secundaria por el uso crónico de corticoides. Ahora vamos a pasar para el tema de angioedema, que más o menos ya lo habíamos comentado, pero hay un caso especial de angioedema, ¿no? Que estaríamos hablando básicamente del angioedema orofaringio. Para el caso del angioedema orofaringio, ¿cuál es el problema de este tipo de angioedema? Es que el compromiso de la vía aérea, ¿sí? Hay que evaluar si hay un compromiso de la vía aérea. Y básicamente, para repasar un poco, el angioedema puede ser histaminérgico o bradiquinérgico. En el caso de bradiquinérgico, pues es un angioedema hereditario, ¿no? Hereditario, este es de un curso más crónico, no se presenta de manera aguda, sino en varios días o semanas inclusive. Entonces lo vamos a dejar un poco de lado y nos vamos a enfocar en el histaminérgico, ¿sí? Entonces, si hay una vía aérea permeable, ¿a qué nos vamos? ¿Cuál era el tratamiento? Anti-H1 y corticoides, ¿sí? Pero si no tenemos vía aérea permeable, ¿a qué nos vamos a ir? A adrenalina, ¿no? Entonces, si ustedes les ponen un caso clínico de angioedema, en el cual la saturación ya está en 88 y les ponen cuál es el primer tratamiento, adrenalina, ¿no? Pero si es un angioedema y la saturación está en 98, ¿cuál será el primer tratamiento? Corticoides más antihistamínicos, ¿no? Entonces, eso tenerlo súper claro, ¿ya? Luego hay que valorar los 30 minutos. Si hay mejoría, pues se observa por 12 a 24 horas y dar tratamiento al alta con un anti-H1 oral cada 24 horas, generalmente los de segunda generación, una pauta descendente de corticoides, no hay que ir quitando los corticoides de manera progresiva. Como podemos ver aquí en el cuadro, si bien es cierto, acá dice dexclorfeniramina de 5 miligramos, en nuestro medio el que se usa es clorfenamina de 10 miligramos endovenoso, ¿sí? De 10 miligramos. Metilprednisolona, que se utiliza poco porque no está muy disponible. Aquí utilizamos nosotros hidrocortisona, ¿no? Hidrocortisona. La dosis que utilizamos de hidrocortisona generalmente es entre 100 a 250 miligramos. ¿Ya? Luego acá está la dosis de adrenalina, ¿no? Que podemos utilizar. ¿Ya? Luego, en el caso de un angioedema periférico, ¿no? Que no hay un compromiso, bueno, otra vez separamos histaminérgico, bradicinérgico, lo vamos a separar a un lado, nos vamos a quedar con el histaminérgico, quedamos antihistamínicos y corticoides, ¿no? Si hay mejoría, observamos de 2 a 6 horas y alta. Si no hay mejoría, repetimos nuevamente una dosis de corticoides y antihistamínicos y ingresamos al manejo, ¿no? Luego continuamos con el diagnóstico del alta. Ahora vamos a ir a la que ya es una reacción anafiláctica, un shock anafiláctico, ¿sí? En este caso, ¿qué tenemos que hacer? Un decúbito supino, valorar la permeabilidad de la vía aérea, respiración, estado circulatorio, el ABCDE que ya conocemos, y damos adrenalina, ¿sí? A una dosis pediátrica de 0.01 miligramos por kilo, máximo 0.3. Y en el caso del adulto, no se olviden 0.5 miligramos de adrenalina. Y es el tratamiento inicial para las reacciones anafilácticas, sobre todo de shock anafiláctico, ¿sí? Tenemos que valorar intubación, traqueotomía o cricotiroiditomía, ventilación mecánica, si hay un marcado compromiso respiratorio, hay que estabilizar la vía aérea, hay que dar oxígeno alto flujo, asegurar accesos venosos, reponer fluidos, monitorizar las funciones vitales, hay que dar salbutamol inhalado
o nebulizado si es que hubiera o no broncoespasmo, no para todos los casos. Si es un caso de shock anafiláctico en el cual no me mencionan que el murmullo vesicular pasa bien, pues no tiene ningún uso, ¿no? Independientemente del uso de adrenalina, también tengo que utilizar antihistamínicos y también tengo que utilizar corticoides, ¿sí? Ahora, si tenemos unos síntomas refractarios, o sea, la paciente no responde al uso de adrenalina, ojo, esto de preferencia la adrenalina se utiliza vía intramuscular. La subcutánea ya está muy dejada de lado y para la vía endovenosa pues tenemos el problema de que la vía endovenosa para uso de adrenalina necesita un monitoreo que muchas veces no lo vamos a tener cuando estemos ante un cuadro de urgencia, ¿sí? Ahora, repetimos la dosis de adrenalina en caso de síntomas refractarios cada 5 a 15 minutos, ¿sí? Podemos dar glucagón, atropina u otros vasopresores como dopamina y noradrenalina, ¿sí? Si hay mejoría, el paciente tiene que estar en observación, hay que considerar prescribirle un autoinyector de adrenalina, darle corticoides y antihistamínicos por 3 días, evitar el alérgeno y derivar a un alergólogo, ¿ya? Ahora, en cuanto a la escala modificada vamos a hablar de lo que es pancreatitis, ya que sería el siguiente tema. En cuanto a la pancreatitis, pues les he querido colocar esta imagen de la escala de Marshall, ¿no? Que nos va a ayudar a definir si es una pancreatitis aguda leve, moderadamente severa o severa, ¿no? En virtud, como pueden ver, una puntuación de 2 o mayor predice la presencia de fallo orgánico, ¿ya? Y bueno, las complicaciones locales y sistémicas, ¿no? de la pancreatitis. Y tenemos las 4, ¿no? Para que no se olviden. La colección peripancreática aguda. Espérenme un cinquito. Ya, entonces tenemos, como les decía, las 4 complicaciones, ¿no? La colección peripancreática aguda, la colección necrótica aguda, el pseudoquiste y la necrosis encapsulada. No olvidarse que evoluciona en y evoluciona en ¿no? Y sepan bien las características de cada uno. Y la otra cosa muy importante es que estos no se trata, generalmente de urgencia, ¿no? Si no se espera, ¿no? El tratamiento no es inmediato, sino simplemente esperamos entre 4 a 6 semanas y luego de eso ya definimos bien qué tratamiento le vamos a dar, ¿sí? En ese aspecto no hay que apurarse mucho, es algo que no nos va a complicar demasiado, ¿ya? Ahora, ahí tenemos un algoritmo del diagnóstico de tratamiento de pancreatitis aguda grave, ¿sí? A ver. Entonces hay que hacer unos exámenes de laboratorio, ¿no? Como hemograma, PCR, amilasa, lipasa, función hepática, función renal, medio interno, no estamos hablando de acá de un AGA. Ecografía abdominal y una radiografía abdominal que ya se está dejando mucho de lado este tema. Entonces, si con la sospecha clínica y todo esto tenemos un diagnóstico probable, tenemos que valorar los parámetros clínicos de gravedad, ¿no? Y dentro de ahí tenemos pues los que ya hemos mencionado, los que ya saben ustedes, ¿no? Tenemos BISAP, el Marshall que les acabo de decir, tenemos Ramson, tenemos Apache, un montón tenemos, ¿no? Tenemos el score de severidad el score tomográfico de Baltasar, varios, ¿sí? Que están aquí, ¿no? En los parámetros radiológicos de gravedad estableceremos. Entonces, en virtud de eso, nosotros definiremos si es una pancreatitis grave. Si es una pancreatitis grave, tiene que entrar a UCI, ¿sí? Tenemos que hacer una hidratación. Más o menos, por ejemplo, lo que dice aquí es 3 litros por metro cuadrado por día o 1 mililitro kilo hora. Sí, hay que hacer una protección gástrica con ranitidina o omeprazol, analgesia con meperidina, lo que dice acá esta guía, uso de antibióticos, pero
no usar de forma profiláctica, solamente si hay datos de CIRS, ¿no? Que ustedes ya saben cuáles son los 4 parámetros de CIRS, o un PCR mayor a 120. El inicio de antibióticos se prefiere carbapenémicos por 15 días, ¿sí? En el caso de que yo vaya a utilizarlo porque la sospecha de infección sea muy alta. Y luego el manejo nutricional. Si hay una vía digestiva funcional, hay que dar una sonda transpilórica y se inicia alimentos entre las 24 a 48 horas iniciales, ¿sí? Lo que viene a continuación es los puntos importantes de la guía china para manejo de pancreatitis, ¿sí? Entonces, tiene que saber que para una pancreatitis tenemos que incluir estas cosas principales, ¿sí? La resucitación de fluidos, la analgesia, el soporte nutricional y el tratamiento de la etiología y de las complicaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la etiología, ¿no? Una de las principales etiologías en nuestro medio, ¿cuál es? Es obstructiva, ¿no? Por un coledocolitiasis, que tiene su origen en una colelitiasis. Entonces, el tratamiento final de ese paciente es hacerle una colecistectomía, ¿no? Entonces, a eso se refiere este punto. Entonces, vamos a ir manejando uno. ¿Qué recomienda la guía china, por ejemplo, al respecto de la resucitación de fluidos? Porque como les dije en las prácticas, pues hay miles de artículos en los cuales hablan mucho del lactato de Ringer, que es muy superior. Hay otros que dicen que no, que la solución suero fisiológico sigue siendo de primera línea, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que recomienda en esta guía? Que debe ser tratado inmediatamente con una solución de cristaloides, ¿sí? Independientemente de cuál, a un rango de 5 a 10 mililitros kilo hora, ¿ya? A un rango de 5 a 10 mililitros por kilo hora, ¿sí? Entonces estamos hablando de que, por ejemplo, si un paciente pesa 70 kilos y yo utilizo un rango entre 5 a 10 mililitros por kilo, pues esto me dará entre 350 y 700 mililitros por hora, ¿sí? Que es un volumen más adecuado. Ahora, actualmente se vienen manejando estos puntos, ¿no? Los goals de tratamiento. O sea, no dar una hidratación a ojos cerrados, o sea, yo enmarcarme en este volumen y no salir de eso, ¿no? Sino ir ajustando ese volumen en virtud de qué? Del volumen urinario, de la presión arterial media, de la presión venosa central y de la saturación venosa de oxígeno, ¿no? En virtud de esos 4 criterios que lo llamamos el monitoreo dinámico, pues hacemos una mejor hidratación, ¿sí? Lo importante que tienen que saber de ese tema que es básico, la resucitación de fluidos, ¿sí? Es lo primero que debemos hacer, una adecuada reanimación de fluidos, ¿ya? La analgesia, como les dije, también es importante, ¿sí? ¿Cuál es la que recomienda la guía? Pues que la analgesia mejora el pronóstico de los pacientes, ¿sí? Por tanto, es importante darla. Y tiene que ser de acuerdo a la condición de la enfermedad. ¿Sí? Respecto al tipo de anestesia, el tipo, perdón, de analgesia que debemos usar, pues ahí manejamos escalones, ¿sí? Escalón 1, 2, 3, 4, dependiendo de la severidad del dolor. Arrancamos con lo básico, AINES, paracetamol, metamizol, de ahí vamos con tramal, morfina, ya se está dejando mucho de lado porque se ha visto que provoca contracción del esfínter de Oddi, entonces por tanto puede empeorar el cuadro. En estos casos nos vamos con fentanilo, ¿no? O buprenorfina, que son los que tenemos con mayor intensidad. Previo a estos también podemos utilizar petidina, ¿no? Como una alternativa previa entre escalón 2 y escalón 3, ¿sí? Entonces esos vamos a tener. ¿Cualquiera de ellos, alguno de estos es mejor? No, ninguno. Lo que sí es que debemos ir en ascenso, ¿no? En ascenso. Otra recomendación
y que también es importante, de hecho, digamos que las dos primeras, lo primero que yo debo hacer ante una pancreatitis confirmada es hidratar y NPO, ¿no? Es lo básico que debemos hacer primero, porque si ese paciente come, pues va a estar mal. Si ese paciente no lo hidrato, va a estar mal, ¿ya? La analgesia es importante, pero no tanto como estos dos, ¿sí? ¿Y qué dice respecto a la nutrición? Que la nutrición oral o enteral debe iniciarse lo más pronto posible, de preferencia a las 24 horas. Entonces ese paciente tiene que estar en NPO mínimo 24 horas, ¿sí? Y que concluye también esta guía que la nutrición enteral es más eficiente que la parenteral. Entonces, si por ahí les viene una pregunta, ¿no? Paciente con pancreatitis que en su segundo día de evolución y que requiere inicio de dieta. ¿Cómo iniciaría la dieta? A, parenteral, B, oral, C, enteral. Pues la respuesta correcta es enteral, ¿no? Parenteral no, y tampoco por vía oral, ya porque no podemos hacer. Y dentro de las enterales, pues tenemos la vía con sonda nasogástrica o la sonda nasoyeyunal, ¿no? Cada una, pues, los estudios demuestran que ambas pueden ser usadas, ¿no? Ninguna es mejor que otra. Bueno, ahí terminamos el tema de lo que es pancreatitis, vamos a lo que es el tema de trombosis, ¿sí? En caso de la trombosis, pues si tenemos primero tenemos que partir de la sospecha clínica, ¿sí? Entonces, si yo tengo una sospecha clínica, ¿ya? Hago una ecografía, no, ahora, de la sospecha pasamos acá. Baja probabilidad a la evaluación. ¿Cómo estabilizo cómo mejor defino la probabilidad? Wells. Entonces, si es un Wells bajo, ya hay una ecografía normal, considerar otros diagnósticos. Si hay una ecografía normal, tratar. Si es una probabilidad moderada o alta y es una ecografía normal, mido dímero D. Si el dímero D es normal, seguimiento a los 3 meses. Si el dímero D está elevado, repetir la ecografía a los 3 a 7 días. Si la ecografía es normal, seguimiento a los 3 meses. Si la ecografía es anormal, tratar. Y si acá la ecografía es anormal, tratamos. ¿Sí? Ahora vamos a lo que nos interesa, que es el tratamiento, ¿ya? Entonces, si yo tengo una sospecha de trombosis venosa profunda, baja o alta intermedia, la vamos a dividir así, ¿sí? Una vez que tengo esta definición, tengo que ver si no existen contraindicaciones para el tratamiento anticoagulante, sea el que yo vaya a elegir, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si es gestante, no usaré warfarina, ¿no? Si es un paciente con enfermedad renal crónica en estadio clínico 5, no heparina de bajo peso molecular, ¿ya? Entonces tengo que ver si está contraindicado el tratamiento anticoagulante que yo le voy a proponer, ¿no? Si no está contraindicado, puedo empezar con heparinas de bajo peso molecular, la primera de elección, heparina no fraccionada, fondaparinux o anticoagulantes orales, ¿sí? ¿Iniciaré con warfarina? Nunca inicio con warfarina. ¿Por qué? Porque no actúa inmediatamente, ¿sí? Si tengo una TBP ya confirmada, tengo que ver si está presente una extensa trombosis proximal, ¿ya? Si sí está y está contraindicado el tratamiento anticoagulante, puedo colocar un filtro de cava inferior. Si no, pues continúo con mi tratamiento, ¿ya? ¿Cuánto es el tratamiento? Entre 3 a 6 meses, ¿sí? No se olviden. Ya la dosis de heparina de bajo peso molecular, la dosis de heparina no fraccionada, la dosis de los SACOT, ya se las he mencionado. Solamente recordarles que dentro de los SACOT es apixaban y rivaroxaban los que podemos utilizar de inicio, ¿no? Los otros dos ACOT entrarían junto con la warfarina, de los que nunca, ¿no? Acá estaría warfarina,
Acá estaría dabigatran y acá estaría edoxaban, de los que no podemos utilizar del saque, ¿sí? Como les dije, el tratamiento de 3 a 6 días, de preferencia, denominamos el tratamiento inicial como los 5 a 10 primeros días, ¿sí? Y luego la prevención secundaria va a ser dependiendo de los factores de riesgo, ¿no? Para ver si le doy anticoagulación de por vida por un determinado tiempo, dependiendo de cuál sea el factor condicionante, ¿sí? Ahí les dejo, ahora yendo a lo que es tromboembolismo pulmonar, TEP, vamos a valorar el pronóstico, ¿no? ¿Con qué escala esta especie? ¿Sí? Valoramos, no se olviden el punto de corte 85 para decir si es bajo o alto riesgo, ¿sí? Ahora, si tengo un embolismo pulmonar sin inestabilidad hemodinámica, mucha atención a esto, va a depender de mi probabilidad. Si es una probabilidad intermedia o baja, pues hago un dímero D. Si el dímero D me sale positivo, angiotem, que es el de elección, y con eso confirmo, ¿sí? Una vez que he confirmado, valoro el riesgo con PESI, ¿sí? Si el PESI me sale bajo, o sea, menor a 85, pues inicio anticoagulación. Si el PESI me sale más de 85, tengo que medir troponinas. Si las troponinas me salen altas, tengo que dar anticoagulante, pero tengo que monitorizar el estado hemodinámico, ¿sí? Porque se nos puede ir al otro lado. Y si las troponinas me han salido negativas, el riesgo es bajo, sigo con anticoagulante. Resumen de esto. Paciente con TEP y estable, el tratamiento, anticoagulación. Nada más. Alto riesgo. En alto riesgo, ¿qué tendremos que hacer primero? Tratar la hipoxemia, el shock o la hipotensión, ¿sí? Y tengo que iniciar heparina no fraccionada de preferencia, ¿sí? Sin necesidad de confirmar el diagnóstico todavía. Ahora, si el paciente tiene sobrecarga del ventrículo derecho o está en shock, ¿no? Hay inestabilidad hemodinámica, ¿cuál es el tratamiento? Trombolisis. No se olviden, ¿sí? Hay que trombolizar al paciente. Si no, anticoagulante. Nada más. Ya, chicos, ¿hay alguna pregunta? Doctor, ¿cuándo uso trombolíticos? Ya, mira, vamos a escribirles acá. ¿Cuándo usar trombolíticos? ¿Ya? Ya. Trombolíticos voy a utilizar en inestabilidad hemodinámica. Voy a utilizar cuando hay signos de sobrecarga del ventrículo derecho y en un caso muy puntual de TBP, en flegmasia cerulear dolens. El resto de casos, esto es TEP, el resto de casos solamente anticoagulación, ¿sí? Entonces, la pregunta es terapéutica, el examen, mejor dicho, es terapéutico. Que sepan bien esto, ya solamente tienen que repasar un poco de algunos detalles de algunos anticoagulantes, nada más. Pero básicamente tienen que tener bien en consideración este tema, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una pregunta. Ujú. En el caso de TEP, cuando es leve o moderado, ¿se inicia con enoxa? Sí, de preferencia en OXA. Pero Es en el severo sí o sí es salvo, heparina no fraccionada, ¿no? claro, salvo en severos, como está aquí, que se prefiere heparina no fraccionada, ¿no? Para casos en que haya hipoxemia, shock y potencia.
No se olviden la dosis de Noxa, ¿no? 1 miligramo por kilo cada 12 horas. Es importante también. Doctor, ¿podría repetir cuándo se usan heparinas no fraccionadas? Aquí. Ahí. Entonces, si tenemos un paciente en el cual esté en shock o hipotensión, se puede utilizar eso, ¿sí? Un paciente allá de alto riesgo, o sea, usamos heparina no Shock o fraccionada hipotensión, sí. o trombolizar. Ambos, ¿ah? Es trombolisis más anticoagulación. Ya. Ya entendí, Ujú. gracias. Ya. Chicos, no se olviden también, algo que no les he mencionado, pero ustedes tienen que repasarlo, cómo monitorear cada uno de los anticoagulantes, monitoreo de los anticoagulantes, ¿no? Del INR, con TPT, ese tipo de cosas. No se olviden también sus antídotos, por si acaso. No se olviden de las dosis, ¿sí? De los anticoagulantes, de los principales, apréndanse bien de warfarina, de heparina no fraccionada, de las heparinas de bajo peso molecular, y dentro de los NACOS yo les recomendaría aprender de Apixa y de Rivar, nada más. Ya, tenerlos bien presentes esos. ¿Alguna otra duda? Doctor, Sí. esto más en cuanto a intoxicaciones. Cuando un paciente llega inconsciente, Ajá. nuestra primera actitud es pensar que es por benzodiazepinas. No, tu primera actitud es evaluarlo clínicamente y dependiendo de los signos y síntomas, llegar a una conclusión. Entonces, ahí que tendrás que ver, pues, ¿no? De pies a cabeza. Por eso hay los toxindromes, ¿no? Los toxindromes te ayudan a definir mucho eso. O sea, eso del flumazemil por de una ampolla, esperar 1 minuto, 2 minutos. Si es que tu sospecha clínica es una intoxicación por benzodiazepinas, porque clínicamente te parece eso, sí. Pero, por ejemplo, ¿no? Si tienes un paciente con frecuencia respiratoria normal, pues muy difícil que sea intoxicación por benzodiazepinas, ¿no? Nada ganas dándole flumazenil. Claro, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, disculpe, en cuanto a lo que es, si me dice que tiene enfermedad renal crónica, no se le va a dar la heparina de bajo peso molecular, ¿verdad, doctor? O sea, nos pasamos a otra. Pero, o sea, si En nos dice que estadio está clínico 5, ojo, estadio clínico 5. Estadio 1, 2, 3, 4, normal. Gracias, doctor. Uh-huh. ¿Alguien más? Muy bien, chicos. No les deseo suerte porque sé que han estudiado full, están estudiando full, van a seguir estudiando, me imagino ahora. Como les comenté, generalmente los terceros exámenes son los donde más subimos las notas, ¿no? Entonces, enfóquense lo más que puedan y lo bueno que por lo menos en la parte práctica, como han podido ver, son temas que en la parte terapéutica son un poco más sencillos que en las fases anteriores. Entonces,
no se hagan muchos problemas, no lo piensen demasiado, o sea, enfóquense en lo que les están preguntando, en qué cuadro clínico y cuál sería el mejor tratamiento. Entonces, lean bien las preguntas, mejor dicho, las alternativas, no se aceleren, lean bien la alternativa y digan, esto que me propone la alternativa estará bien para el cuadro clínico que tiene del paciente o la paciente, y ahí ya tomen la decisión de marcar, ¿no? Una respuesta correcta. Entonces, no se aceleren, lean bien su pregunta, establezcan primero un buen diagnóstico y una vez que estén seguros de su diagnóstico clínico, recién planteen recién pónganse a ver las alternativas, ¿ya? Entonces, nos vemos mañana a las 5 de la tarde, si no me equivoco, empieza el examen. ¿Ya? Cuídense mucho, estudien, tomen harto café. Gracias, doctor. Hasta mañana. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Hasta doctor. mañana, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor.